Bienvenido, bienvenidas a diseño, amueblamiento y más. En este nuevo vídeo vamos a realizar o vamos a ir mostrando el entorno en 3D. Entre otras cosas, pues vamos a ver AutoCAD 3D, por qué utilizar AutoCAD 3D y cómo utilizarlo en carpintería inmueble. Diferentes opciones que podemos tener o por qué trabajar en AutoCAD 3D. Podemos utilizar trabajos en este caso objetos volumétricos, ¿vale? Bueno, vamos a ver que nosotros ya hemos hecho en 2D, vamos el banco pasillo 2D. Bueno, pues vamos a ver el entorno de 3D. Para ello vamos a seguir utilizando nuestra plantilla, en este caso la segunda, mi primera plantilla 2D, porque nos va a servir todos los elementos. Le damos a abrir, vale. Como vemos en el dibujo 2, acordaros que el dibujo 2 basado en la plantilla 2D, y así tenemos todo nuestro espacio modelo, así como los espacios horizontal, A4 y vertical. Para ello primero vamos a visualizar, vamos a ir a otras opciones, nos fijamos en cambio de espacio de trabajo, nos fijamos abajo la barra de herramientas, el engranaje donde vemos nuestro espacio de trabajo, ¿vale? Y ahí arriba pone, en este caso, espacio de trabajo, dibujo y anotación. Tenemos para 3D 2 espacio de trabajo, elementos 3D básicos, con nuestra cinta de opciones y nuestro modelado en 3D, donde aparecen muchas más. En nuestro caso, creo que tenemos suficiente con elementos 3D básicos. En este caso va a ser importante las diferentes vistas. Ya iremos viendo. En este caso nuestra vista en el sistema de coordenadas USC. Vemos que como está todavía en 2D, tenemos el X y el Y va cambiando, ¿vale? Pero en este caso vamos a tener, en el sistema de coordenadas UCS vamos a tener el eje X, el eje Y y el eje Z. Iremos viendo que nosotros iremos utilizando las diferentes vistas. En este caso seguimos en 2D, pero el SECU, Sistema Internacional. Bien, aquí en la parte izquierda tenemos las diferentes vistas. En este caso por defecto está en superior. Nosotros vamos a utilizar la isométrica sur-este, y ya vemos ahí las tres coordenadas, el eje X, Y y Z. Podemos ir cambiando las diferentes vistas. Esto ya depende un poco del usuario, de cómo le guste trabajar. Nosotros en principio vamos a trabajar con la isométrica sureste, pero bueno, ese sería el eje X, que sería el horizontal, el ancho, el eje Y, profundidad o el fondo. Vale, vemos ahí la vista superior, que es como lo que hemos estado trabajando en 2D, pero ahora trabajaremos con la isométrica sur-este. Como íbamos diciendo, el eje X, ¿vale?, para horizontal, el eje Y para profundidad, ancho, y el eje Z, altura o espesor. Como ves ahí arriba con el cubo a la derecha, podemos ir cambiando también las vistas. Quizás es más cómodo, más fácil hacerlo desde la parte de la izquierda, ¿vale?, porque igual nos perdemos. Y siempre atento también a la derecha, que aparte de nuestra vista isométrica sur-este, tiene que estar en SCU, el Sistema Internacional Europeo para nosotros. Siempre tiene que estar eso. La casita es, cuando nosotros nos perdamos, vamos a ir a darle a la casa para que nos ponga nuestra vista. Le vamos a definir esta, que es la nuestra, isométrica sur-este. Así, de esta manera, si yo le doy a la casa, vemos que él nos pone isométrica sur-este, ¿vale?, y sin olvidarnos de la SC.
Si nos vamos a unidades, ¿vale? Podríamos poner, igual que hicimos en lo de 3D, pues en nuestro caso vamos a poner, veis que podemos tener ahí científicas, decimales, pies, pulgadas. En nuestro caso con las decimales, con la opción 2, ¿vale? Que está puesto por defecto, marcamos la opción 2. Aquí seríais leyendo, en principio, pues opción 2 decimales, que veis que pone indique el número de dígitos. Pues en principio acordaros que podíamos poner un decimal, dos decimales. Al ser en milímetros, acordaros que bueno, dos decimales tampoco con uno nos valdría, incluso con 0, pero bueno. Que nos pone indique la opción del 1 al 5. En este caso estamos también para el sistema angular, en este caso para grados, y nos está diciendo cuántos queremos poner grados. Queremos poner en este caso 1, ¿vale? O podríamos poner también 2. Luego, como vamos a entrar en la ventana de unidades, que quizás nos resulte más cómodo, pero bueno, aquí podríamos ir rellenando en todo momento y en sentido de giro. Si queremos el horario, pues le diríamos que sí, y de esa manera ya tendríamos puesto nuestras unidades. Como veis, estamos configurando un poco igual que en 2 dimensiones. Podríamos ir a opciones, también si quisiéramos que vea alguna cosa de aquí, ¿vale? Como vemos, tenemos una propia pestaña para dibujo modelado en 3D, donde aquí podríamos, pues bueno, ir cambiando diferentes opciones si queremos utilizar, pero bueno, de momento con lo que viene por defecto yo creo que nos valdría. Como veis, ahí en ayudas de dibujo podríamos ver, también irá la opción unidades. Este bueno nos recuerda más, como hemos puesto antes 2, veis que tenemos precisión de longitud 2, pero en este caso yo creo que con 0 decimales, incluso 1, nos valdría. Y en ángulos, bueno, pues si queremos poner 45,5, bueno, pues lo dejamos en precisión un decimal. Y lo demás está en milímetros. Le damos a aceptar y ya tendríamos configurada nuestras unidades. Ahora mismo, aunque estamos en 3D, bueno, pues en nuestro modelo, si sois de trabajar con la rejilla o no, pues la podréis quitar o no. Esto es exactamente igual que en 2D. En principio, con esto configurado nos podría valer. Importante, lo mismo, siempre tener en cuenta el espacio modelo, o en este caso nuestro espacio presentación. Acordaros que nos sirve más para imprimir, utilizando las diferentes vistas o detalles extraídos del 3D. Como hemos utilizado nuestra plantilla ya creada, pues tenemos nuestro cuadro de rotulación, etc. Si ponemos aquí la instrucción órbita, en este caso órbita 3D, pues podríamos, vemos que nos sale un símbolo que quiere decir que podríamos girar en cualquier orientación. Sí que es cierto que ahora a lo mejor al no tener ninguna figura, pues igual no lo vemos bien. También podemos hacerlo directamente utilizando el cubo de la derecha, pero bueno, son instrucciones que podrían ser interesantes. Ahora ya digo que igual es difícil visualizarlo porque no tenemos ninguna forma. Bien, si dibujamos una forma, en este caso un rectángulo, podemos darle a extrusión. También podemos dibujar una forma sólida, pero bueno, vamos a extrusión. Seleccionamos y ponemos el modo, en este caso un modo sólido, y vemos que podemos extruir hacia arriba o hacia abajo. Ahí tenemos la forma extruida. En este caso tenemos un cubo, y no tendríamos un rectángulo. Bueno, vemos que estamos ahí girando desde las letras, o podríamos escribir como hemos hecho antes, la instrucción órbita 3D.
perdón porque he puesto otra, órbita 3D. Que nosotros escribamos órbita ahí y podríamos, en este caso quizás vemos mejor cómo podemos visualizarlo, el objeto, o le damos a la casa y automáticamente nos pone la isométrica sureste. Bien, pues ya que hemos visto diferentes opciones y diferentes cosas que vamos a utilizar en 3D, sobre todo las vistas, etcétera, vamos a ver, por ejemplo, lo que nos permite realizar. Si yo quisiera crear una textura, por ejemplo, cuadrada, pues sería dibujar, ves que nos está diciendo dibujar anchura y ahora pues o x y y ahora z. Si cambiamos la vista, vale, si ahora selecciono la figura, es muy importante que veamos esto. Quiero que nos fijemos en Gizmo. Este nombre nos va a resultar muy conocido en 3D. Si nos fijamos esta flecha, si yo hago clic aquí, me representa la Z, que sería para desplazar la figura, ¿vale? Esto verticalmente. Si quiero desplazarme por el eje Y, o si quiero desplazarme por el eje X. Vemos que tenemos aquí otras flechas. Si hago clic aquí, podría extrusionar o ampliar o encoger la figura, ¿vale? Esto a lo mejor en otra vista, si nos vamos a estructura dinámica y selecciono, en este caso el Gizmo desplazar no lo vemos, pero si hacemos clic aquí vemos que podemos modificar en todo momento nuestra figura. Ya digo, aquí las vistas sí que son importantes. Vale, en este caso vemos que la estructura inalámbrica aparece tanto el Gizmo como el de modificar nuestra figura. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, esto es en este caso el Gizmo. Bueno, ya veremos que tenemos lo de girar, etcétera. Vimos otro día, bueno, no, anteriormente hemos visto lo de girar la figura. Si dejamos pulsado el Shift y pulsamos en el botón de la ruleta, podemos girar automáticamente. Esto es interesante que lo conozcáis, ¿vale? O acordaros. ¿Vale? Cambiamos la vista. Realista, ¿vale? Vemos que el Gizmo es muy importante. ¿Qué más figuras podemos hacer? Si quisiéramos hacer, pues no lo sé, cilindro, podríamos poner el radio y luego el eje Z. Con el cono igual, en este caso hacemos el radio y luego el radio final, como sería 0, pues lo único que haríamos sería la altura de nuestro cono. Y en todo momento, cuando seleccionamos en esta vista, tenemos Gizmo. Si en vez de este cogemos el de girar, también podemos ver. Vale. Pero en este caso quizás es más fácil sea este, y con el Shift y botón giramos nuestra figura, la vista de esta figura. Eliminamos las figuras. Si le damos
vamos a la casa, donde tenemos nuestra vista geométrica 2D y en el estándar. Si lo que hacemos es dibujar una figura, o tenemos dibujada una figura en 2D, en este caso tenemos el X y Z, la anchura y el grosor. Si queremos darle altura, seleccionamos la figura, en este caso le decimos extrusionar, y en este caso no podemos el eje Z, pues darle lo que queramos. ¿Vale? Cogemos otro círculo, pues como antes, damos el radio, seleccionamos la figura y le damos a extrusionar, y vemos que dibuja la figura. Esto es como si estuviera hecha avanzada, ¿vale? De acuerdo, pues ahí tenemos la forma de crear, y nuestra barra de herramientas, e iremos viendo más nuestra barra de herramientas de elementos 3D. Recordad que con elementos básicos yo creo que para nuestras figuras valdría. Acordaros de suscribiros, por supuesto darle a me gusta a los vídeos para que podamos seguir continuando, y si tenéis alguna duda o escribir un comentario, no lo dudéis. Muchas gracias.